estado viendo cómo el Instituto Geofísico del Perú, a través de sus cuentas oficiales, han estado hablando sobre cómo está expuesto el porcentaje de energía acumulada en las placas tectónicas que se ha ido liberando en los últimos terremotos que han afectado al Perú. Y cada vez suena más el gran terremoto, el anuncio de gran terremoto de 9.1 en la escala de Richter, que tendría su inicio en el Callao. Sí, se trata de dos grandes terremotos que serán uno tras otro. El primero en el Callao, en el puerto de Lima, donde está también el aeropuerto, que ha tenido un silencio de más de 270 años de actividad sísmica. El terremoto que ocurrió en Lima, el Callao, en 1746, el Callao tenía solamente 6.000 habitantes y murieron todos, se salvaron 100 personas. Claro. La ciudad de Lima tenía 60.000, era virreinato del Perú, y sobrevivieron solo los grandes palacios, Palacio Torre Tagle, el Palacio del Gobierno. Estamos hablando de sismos ocurridos, por ejemplo, en la década de los 40, pero hubo también otro en la década de los 60, no sé si 1966, también otro en el 74. Y bueno, eso es lo que estaba advirtiendo incluso el director de la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida, ¿no? Sí, pero el terremoto más fuerte fue el de 1746 en el Perú, ¿no? Entonces, desde esa época hasta hoy ha habido un silencio sísmico. Sí. Donde no ocurrió un sismo grande y se espera esperan terremoto de hasta 9 grados con tsunami en Callao, Lima y Perú, del Instituto Geofísico del Perú. Los norteamericanos le calculan 9,5, que sería terrible. Aquí en la escala de Richter de magnitud, 9 equivale a 2.000 millones de TNTs, de toneladas de dinamita. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble, es decir, prácticamente destruir todo. ¿Por qué se habla de la fuerza o de la potencia de este terremoto? Porque, como decía, hasta el momento, en estos 270 años, se habría liberado solamente un 30% de esa energía acumulada. Solamente. Y ese 70% se espera que se libere de golpe. Porque un terremoto es una explosión que ocurre en el interior de la Tierra. Una explosión como una bomba. Las dos placas, una se desplaza de golpe y ocurre una explosión, se libera energía, calor, energía mecánica, y la energía grande es la energía en forma de ondas, las que van a llegar hasta el interior del Perú y se sentirán incluso hasta el norte de Bolivia. Ese es uno de los terremotos. Claro, cuando uno habla de la intensidad, por ejemplo, de 9.1%. Ese es magnitud. Ese es de magnitud, perdón. Se hace ese aproximado tomando en cuenta que hay un porcentaje de 70% restante por liberar, y ese 70% de energía acumulada daría un indicio probable de sufrir el sismo de esa magnitud. Sí, ahora los métodos para predecir terremotos han progresado mucho. Antes se hacían cálculos estadísticos, pero ahora con las nuevas tecnologías, sobre todo los GPS diferenciales, que mueven micrones de terreno que se va elevando, si la placa de Sudamérica es esta, va subiendo cada año 2 milímetros, el momento que va a ocurrir un terremoto, por año 2 milímetros, va a subir 1 centímetro en un día. Entonces va a dar un pulso, y ese pulso hará sonar las alarmas. Lamentable, ese pulso ocurre unos 30 segundos antes de la explosión. Entonces, los peruanos ya están preparados, refugios, todo eso, la evacuación, las alarmas, las alertas para este terremoto. Hay que tener en cuenta que Lima y el Callao tienen más de 15 millones de habitantes. Claro. Cuando ocurrió aquel terremoto no llegaban a 60.000 personas apenas, ¿no? Y se destruyó todo. En el mundo, estas son las placas tectónicas. Los terremotos ocurren en los bordes de estas placas. Y aquí está la placa nuestra, la placa de Nazca, y ocurre en toda la costa que va Perú, Chile, hasta el sur. Ocurre 1 millón de terremotos al año. De este 1 millón, 200 son sentidos en algún lugar del mundo. 20 son fuertes que causan daños. Y de esos 20, 2 tienen víctimas fatales.
Ahora, cuando hablamos de este terremoto para el 2022, según el Instituto Geofísico del Perú, según investigadores, estamos hablando, por ejemplo, de la Facultad de Oceanografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hawái en Estados Unidos, que también ha hablado de esto mismo. No es con el fin de alarmar, sino de fomentar acciones de prevención y preparación que serían clave para poder resistir lo mejor posible este fenómeno. ¿Cuánto nos afectaría un terremoto de esa magnitud en el Callao, en el Perú, en Bolivia? En Bolivia no afectaría mucho, porque estamos muy lejos. Las ciudades importantes de Bolivia, que son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, están bastante lejos del Callao. Afectarían a los departamentos de Pando, a la frontera con el Perú del norte. O sea que no habrían víctimas fatales y el movimiento se sentiría con una intensidad de 4 a 5 en la escala de Mercalli. La escala de Mercalli es la que evalúa los daños, porque hablamos de dos escalas. La de magnitud, que es la medida de la energía que se libera, y la escala de intensidad, que es la que mide los daños que ocasiona un terremoto en un pueblo cualquiera, en una localidad cualquiera. Si el terremoto es muy profundo, la intensidad es baja, pero si es a poca profundidad y la magnitud grande, la intensidad es terrible. Entonces, en el caso del terremoto del Perú, los estudios son hechos. Los peruanos le dan ya nomás una inminente explosión de este terremoto. Dicen en cualquier momento. Los del Servicio Geológico de los Estados Unidos calculan después del 2022, dentro de 3 años. ¿No? Ese es el terremoto que afectaría a nuestros hermanos peruanos y nos preocupa mucho porque el tsunami es de este tipo. La ola de más de 20 metros cubrirá y se entrará hasta la plaza de Lima, hasta la plaza de Armas, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. No ha ocurrido en casi 3 siglos y va a destruir la capital del Perú. El otro terremoto, que es el que más nos preocupa, es el de Chile, que ocurrirá en el Codo de Arica. Magnitud 9.1 también. Ocasionará un tsunami y aquí están las horas con que va a llegar. El tsunami llegará hasta el Japón. En 21 horas estará en el Japón y en Australia. ¿Esto cuándo sería? Esto será entre el 2022 y 2024. Sí, eso he estado viendo. ¿Cómo se sabe cómo ocurrirá este terremoto? La tecnología ayuda bastante a investigaciones con otros científicos. En Chile, ¿no? Los han llevado con mayor cautela a pronosticar el terremoto para el 2023. Tenemos ya más de 20 años investigando con varios acelerómetros, sismómetros portátiles, GPS, medidores de gas, en toda la frontera entre Tacna, Arica hasta el sur. El último terremoto fuerte que hubo en esta zona ocurrió cuando ese territorio era boliviano. En 1877, 2 años antes de la invasión y perdimos el litoral, en Iquique. Y el maremoto afectó a Pisco, Antofagasta, en esa época territorio boliviano. Desde esa época hasta la fecha no ha ocurrido, son 150 años, uno de esta magnitud. Entonces es inminente también la ocurrencia de este enorme terremoto en Chile. El terremoto en Chile, que es acá, tendrá una intensidad de 10 en las zonas cercanas a Arica, de 8 en la frontera de Potosí, Salar de Uyuni, etcétera, y en La Paz de intensidad 6. En Cochabamba lo sentirán con una intensidad de 5. ¿No? Entonces, este es el que más nos preocupa. La intensidad en el lugar del epicentro será de 11 grados. Claro. Y 11 ya es destrucción casi total. Y la profundidad, 25 kilómetros. Ahí nomás, en la fosa. Porque aquí, apartándote del litoral de la costa, tienes una profundidad de 6.000 metros, una fosa. Y allí abajo, donde se mete la placa, allí ocurrirá este terremoto. De magnitud 9.1. Aquí tenemos la historia sísmica de Bolivia. Sí. Aquí tenemos el mapa sísmico de nuestro país. La zona más peligrosa es la fronteriza con Chile. Después tenemos otros terremotos de fallas locales y de zonas de riesgo moderado. El terremoto que dicen esos colegas de la Universidad de Hawái, sobre todo el señor
Brian, no sé qué apellida, que vaticinó un terremoto que iba a tener una fractura de 100 kilómetros de ancho, iba a destruir todo Santa Cruz. Esa es una mentira terrible. La incapacidad de este señor, que es apenas un técnico en antenas, hizo asustar a todo Santa Cruz. Claro, por eso es que hay que tener mucho cuidado. No ocurrirá jamás. Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de informar sobre estos temas. No por eso jamás. hemos acudido al ingeniero Tellería, a quien le agradecemos como siempre por aceptar nuestra invitación. No, yo he encantado de estar aquí. La ciudad de La Paz tiene terrenos muy peligrosos, sobre todo los que son arcillosos y con limos, que van a sentir con más fuerza. Las zonas con construcciones débiles pues se van a derrumbar y esperemos que no hayan víctimas fatales, porque la vida de una persona vale más que 1000 edificios. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, ingeniero Tellería. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida regresamos. Unos minutos.